Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de estar de vuelta con todas y todos ustedes después de algunas semanas de estar fuera de combate por ese contagio de COVID. Síganse cuidando muchísimo, usen cubrebocas, caretas si es posible y guarden la sana distancia. No lo olviden. Yo por lo pronto me encuentro muy bien y sobre todo muy contento de estar de vuelta compartiendo con todas y todos ustedes esto que tanto nos gusta, que es la ingeniería estructural. El día de hoy les voy a platicar acerca de un tema que me parece muy relevante cuando estamos estudiando la mecánica de materiales, la mecánica de sólidos y nos enseñan la famosa fórmula de la escuadría o la fórmula de flexión. Poco se habla acerca de la eficiencia de las diferentes secciones transversales ante los efectos de flexión. Una vez que aprendemos a usar esta fórmula para determinar los esfuerzos, se nos enseña, digamos, a calcular los famosos módulos de sección elásticos y plásticos. Y hay poco espacio normalmente en los cursos de mecánica de sólidos o mecánica de materiales para abordar una reflexión que me parece muy relevante cuando hablamos de la eficiencia de las secciones transversales. Así que espero les resulte interesante esta reflexión que voy a compartir a continuación. Vamos a comenzar y vamos a plantear el siguiente problema. Queremos ver qué tan eficiente es esta sección que está acá arriba, una sección W con estas sección W o I, IPR, con estas dimensiones, versus esta sección que está acá abajo, que es una sección transversal rectangular. Ambas secciones tienen el mismo material, están constituidas del mismo material y tienen la misma área en la sección transversal. Diferente morfología, misma área. E incluso, fíjense, tienen casi el mismo peralte, 36 centímetros de peralte total, ambas secciones. Una tiene una sección en I y la otra es una sección rectangular. Entonces, lo que quiero que hagamos es, imagínense que tenemos esta trave que está aquí, con esta carga triangular y esta carga puntual, y esa trave va a estar constituida por ambas secciones. Y lo que vamos a hacer es determinar cómo responden ambas secciones ante los efectos de flexión. Vamos a discutir cuál es más eficiente ante estos fenómenos. Recuerden que al tener la misma cantidad de área en la sección transversal y el mismo claro, ambas secciones pesan lo mismo y por lo tanto ambas secciones pues, van a costar lo mismo si hablamos de el material, ¿no? Si el material es constante o el módulo de elasticidad es constante en ambas secciones, pues prácticamente tienen la misma área, el mismo volumen y por ende el mismo costo. Vamos a plantear esta idea de manera hipotética y vamos a analizar cómo responden las vigas con las diferentes secciones a este conjunto de cargas últimas. Vamos a comenzar pues la solución de esta problemática. Vamos a calcular primeramente las reacciones en la viga, ya lo sabemos, implementando las ecuaciones de equilibrio estático, sumatoria de momentos igual a cero, sumatoria de fuerzas verticales y horizontales igual a cero. Acá tenemos la imagen de nuestro problema. Vamos a comenzar aplicando la primera ecuación de equilibrio estático. Vamos a calcular momentos o la sumatoria de todos los momentos que inducen estas cargas en el punto A igual a cero. El primer término que aparece es el inherente a la fuerza puntual o la carga puntual de 8 toneladas por 2.5. Vamos a tomar el sentido, digamos, de las manecillas del reloj, que es el sentido horario como positivo. Tenemos 8 toneladas por 2.5 metros. Posteriormente, vamos a calcular el efecto o el momento que genera la carga triangular. Tenemos un valor máximo de 4 toneladas metro acá, 0 en el punto A. Esto es un triángulo, una carga triangular. Por lo tanto, multiplicamos el valor máximo, que va a ser la altura del triángulo, por la base entre 2. Acuérdense que cuando calculamos el área de esta configuración triangular de carga, estamos estimando la resultante. Y luego vamos a multiplicar por el brazo de palanca. Recuerden que la resultante se ubica en el centroide de esta carga, que es triangular. Por lo tanto, el centroide de un triángulo, recuerden que está a 2/3 de la base respecto a este punto,
y por lo tanto la distancia donde va a operar la resultante va a ser 5.66 metros. Muy bien. Luego calculamos por último el momento que va a generar nuestra reacción en B, aquí lo tenemos, por 7.5 metros, que es el brazo de palanca. Si se dan cuenta, aparece un signo negativo, dado que el sentido que va a hacer, suponiendo que la reacción va hacia arriba, o la fuerza reactiva va hacia arriba, va a ser contra horario. Todo esto lo igualamos a 0 y simplificamos, despejamos el valor de la reacción en B y obtenemos una reacción en este apoyo de la derecha de 15.5 toneladas. Muy bien. Una vez que determinamos esta fuerza reactiva, podemos hacer uso de la segunda ecuación de equilibrio estático, que establece que la sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a 0. De ahí que pongamos todas las fuerzas, tenemos la reacción en A, que va hacia arriba, menos 8 toneladas, dado que esta fuerza está actuando en sentido contrario, y vamos a calcular aquí la resultante de la carga triangular, que ya lo decíamos es 4, por la base, que es 8.5, entre 2, más la fuerza reactiva que acabamos de obtener en B, que es 15.5. Lo que notamos es que la reacción en A es 9.5. Tal como lo esperábamos, la reacción más la fuerza reactiva con mayor magnitud va a ser justamente la que tenemos en el apoyo B, dado que, si son observadores en el problema, existe una mayor concentración de la carga triangular justamente en esta zona. Incluso tenemos un voladizo por este lado. Por lo tanto, la fuerza reactiva en B la esperábamos mucho más grande que la fuerza reactiva en A. Esto numéricamente se ve reflejado en nuestro análisis. Muy bien. Como segundo paso, vamos a calcular las ecuaciones de momento y cortante de esta viga que estamos analizando. Se las pongo por acá arriba. Y vamos a establecer los diferentes tramos. Vamos a comenzar con el primer tramo, que tiene un rango de definición de 0 a 2.5 metros. Hacemos el corte en 2.5 metros y establecemos la ecuación de momentos. Recuerden, 9.5 es la fuerza reactiva en A por el brazo de palanca, que va a ser X, menos 4 sobre 8.5 X, que va a ser la altura a esa distancia X, por la base, que va a ser X sobre 2, por el brazo de palanca hacia la zona donde estamos haciendo el corte en 2.5 metros. Eso va a ser X sobre 3. En resumen, si multiplicamos 8.5 por 2 por 3, tenemos 51 en el denominador, 4 en el numerador y X cúbica. Muy bien. Para evaluar la función de cortante, lo hemos establecido, no hay que hacer nada más que derivar la función de momento por las relaciones que existen y vamos a tener una ecuación de 9.5 menos 12 sobre 51 x cuadrada. Para el segundo tramo tenemos el rango de definición de 2.5 hasta 7.5, tomando como referencia el punto de arranque, que es A. Para ese tramo vamos a traer los dos términos o toda la ecuación del tramo 1 y vamos a agregar únicamente el término de momento que va a generar en la zona de corte en 7.5 la fuerza de 8. Como va a ser un momento negativo por la dirección contrahoraria, tenemos menos 8 toneladas por X, que X es la distancia desde el punto de arranque hasta la zona de corte, menos la distancia donde se encuentra esa fuerza, que es 2.5. Si nosotros simplificamos, llegamos a esta expresión. Para evaluar la ecuación de cortante, recuerden, derivamos la ecuación de momento, vamos a igualarla a 0 para buscar o indagar si existe un máximo en este tramo, despejamos el valor de X y vemos que en 2.52 metros, o sea, casi debajo del punto de aplicación de la carga, va a existir un valor máximo. Sustituimos 2.52 metros en la ecuación del tramo 2, dado que estamos evaluando ahí el máximo, y nos damos cuenta que existe un máximo positivo de 22.5 toneladas por metro en este tramo de 2.5 a 7.5 metros. Más o menos aquí en el arranque existe un valor máximo de flexión o de momento flexionante que va a ser 22.5. Vamos a evaluar el tramo 3, que es válido de 7.5 a 8.5 metros.
Establecemos la ecuación, traemos la ecuación anterior del tramo 2 y agregamos el efecto de la reacción, que es la otra fuerza que aparece en ese tramo. Noten que ahora es positivo, dado que va a ser un momento hacia la zona de corte, positivo en el sentido horario. 15.5 toneladas, que es el valor de la reacción en B, por X menos la distancia desde el arranque hasta la zona donde se ubica la fuerza reactiva, que es 7.5 metros. Resolvemos o simplificamos la ecuación y tenemos la ecuación de momento. De ahí yo voy a evaluar cuál es el efecto de momento flexionante en la zona donde está la reacción, en 7.5 metros, y sé a priori que ahí va a haber un momento máximo negativo. Si ustedes piensan, dado que existe este voladizo en este tramo, el diagrama de momentos alcanza un valor máximo positivo, aquí pegado a la reacción de 8 toneladas, luego tiene un decaimiento, alcanza un valor negativo máximo o mínimo, según se quiera ver, de 1.83 toneladas metro y debe de cerrar en cero. De aquí que tengamos un valor máximo de momento flexionante de 22.5 como momento positivo. Muy bien, una vez que hemos estimado el efecto máximo de momento flexionante, que es 22.5 toneladas por metro, ahora estamos en la posibilidad de evaluar los esfuerzos normales máximos debidos a estos efectos de flexión. Si recuerdan, en sus cursos de mecánica de materiales o mecánica de sólidos, se establece a partir de las curvaturas de la flexión y de los grados de curvatura y de una teoría justamente general de flexión, se llega a determinar una relación que se llama fórmula de escuadría o fórmula general de la flexión, donde se establece la relación entre el esfuerzo normal y el momento flexionante. Recuerden que sigma es el esfuerzo normal máximo debido a la flexión, que va a ser igual al momento flexionante en la zona donde estamos evaluando ese esfuerzo, naturalmente, por Y, donde Y es la distancia desde el eje neutro hasta la zona donde ustedes quieren evaluar el esfuerzo, entre una propiedad geométrica de la sección transversal, que es el momento de inercia. Si recuerdan, en sus cursos de mecánica, la distribución de esos esfuerzos normales es lineal y alcanza valores o magnitudes máximas justamente en las fibras más alejadas desde el eje neutro. Esta Y es justo la distancia a la que ustedes quieren evaluar ese esfuerzo. Recuerden que si la flexión o el momento flexionante es positivo, habrá esfuerzos máximos de compresión en la fibra más alejada del eje neutro, en la parte superior de la viga, y en la parte inferior tendrán el esfuerzo máximo en tensión desde el eje neutro. Por lo tanto, nosotros podemos, a partir del momento de inercia de esta sección en I, recuerden que el momento de inercia lo pueden ustedes calcular para secciones compuestas a partir de formas regulares con el famoso teorema de los ejes paralelos. Si ustedes aplican este teorema, podrían obtener un momento de inercia de 78.667 centímetros a la cuarta. Si nosotros usamos en la ecuación de el esfuerzo normal a la flexión, este momento de inercia, podríamos obtener los esfuerzos. Para que estos esfuerzos sean máximos, recuerden, esta Y tendrá que ir desde el eje neutro hasta la fibra más alejada, que estará en esta zona. De aquí que Y es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada en la parte superior. Recuerden, y aquí hay algo importante de mencionar, que cuando la sección es totalmente simétrica, o tiene un eje de simetría en X en este caso, el eje neutro coincide con ese eje centroidal. De aquí que el valor de Y, para que nosotros podamos obtener este esfuerzo máximo normal, sea la distancia desde este eje neutro que coincide con el eje centroidal hasta esta fibra. Dado que este es el eje centroidal, la distancia que debemos de implementar para Y será el peralte, que es 36.5, entre 2. Si nosotros sustituimos el valor del momento máximo, lo estoy cambiando a kilogramos por centímetro y de ahí que lo multiplique por 10 a la 5,
y lo divido entre el momento de inercia de esta sección en I, puedo obtener el esfuerzo máximo que se va a presentar en la fibra donde a mí me interesa ese esfuerzo. De ahí que en la viga tenemos un momento máximo a 2.52 metros, si lo recuerdan, de 22.5 toneladas por metro. En esa fibra, si nosotros hacemos ese corte ahí, vamos a obtener un esfuerzo máximo tanto en compresión como en tensión, dada la simetría, de 522 kilos sobre centímetro cuadrado para la sección en I. ¿Qué pasa si repetimos este procedimiento, pero ahora evaluando el efecto de ese esfuerzo máximo en la sección rectangular? En este caso, recuerden, el momento de inercia para una sección rectangular es la base de esa sección por el peralte total al cubo sobre 12. Si nosotros calculamos este momento de inercia, nos da 38.880 centímetros a la cuarta. Si nosotros queremos evaluar el esfuerzo máximo, repito, jalamos el momento máximo por Y, que va a ser también, dado que es una sección simétrica, el eje neutro coincide con el eje centroidal y por lo tanto será 36, que es todo el peralte, entre 2. El cambio importante está en el momento de inercia. Si se dan cuenta, el momento de inercia para la sección rectangular es mucho menor que para la sección en I, a pesar de que ambas secciones, recuerden, tienen la misma cantidad de área, el mismo peso y si son del mismo material tendrán el mismo costo. Vemos que el esfuerzo máximo en esta sección, dado que existe una reducción del momento de inercia en la sección rectangular, será de 1.042 kilogramos sobre centímetro cuadrado, casi el doble del esfuerzo que se registró en la sección en I. Esta idea es muy importante porque, si se dan cuenta, en la fórmula de la escuadría, para evaluar los esfuerzos normales que se van a presentar en las secciones, existe una dependencia directa del momento de inercia. Dado que ambas secciones tienen aproximadamente el mismo peralte, realmente el numerador no se mueve. El impacto está dado justamente por una propiedad que es el momento de inercia. De ahí que si este momento de inercia es la mitad de la sección en I, pues entonces el esfuerzo será del doble. Quiere decir que el esfuerzo que se va a presentar en estas fibras es cercano al doble del que se va a presentar cuando ustedes presentan la sección en I. Un dato bastante interesante, creo yo, y espero que para ustedes también sea muy interesante. Otra manera de ver esta eficiencia de una sección respecto a la otra es a partir de los momentos de los módulos, de sección elásticos o plásticos, según se quiera ver. En este caso vamos a calcular los elásticos, recordando un poco las definiciones de qué es el módulo de sección elástico. Tienen ustedes la fórmula de la escuadría que hemos discutido hace un momento, que se hace, digamos, el esfuerzo se maximiza, recuerden, cuando esta Y se mide desde el eje neutro hasta la fibra más alejada. Si esa Y es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada, suele nombrarse en la literatura con la variable C. La variable C no es otra cosa que el peralte total de su sección entre 2, cuando sus secciones obviamente son simétricas. De ahí que podemos reescribir esta expresión que ven acá como esfuerzo máximo o sigma máximo es igual a M sobre I sobre C. Lo único que estamos haciendo es pasar al denominador los términos y de aquí I sobre C no es otra cosa más que el módulo de sección elástico de esa sección transversal. Esta propiedad también es una propiedad geométrica y se obtiene simplemente de dividir el momento de inercia de la sección transversal que ustedes tengan entre C, donde C para secciones simétricas será el peralte entre 2. Esta propiedad es muy importante dado que establece una relación entre el esfuerzo que se va a presentar en la sección más esforzada respecto al momento. De aquí, en una visión elástica, ustedes podrían despejar el módulo de sección elástico y calcular la relación entre el momento máximo que va a actuar en su viga entre el esfuerzo máximo permisible del material, por ejemplo, ante cierto efecto de flexión,
y podrían obtener un módulo de sección elástico necesario para poder plantear una sección transversal adecuada. De cualquier manera, lo importante acá no es eso, porque no vamos a discutir el diseño, sino más bien la propiedad del módulo de sección elástica. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a calcular este módulo de sección elástico para la sección I que hemos estudiado. Vemos que cuando calculamos este módulo, simplemente vamos a tomar el momento de inercia entre C, recordando que C es H, que es el peralte de esta sección, sobre 2. Si yo despejo, o si yo opero esta expresión, veo que el módulo de sección elástico para la configuración en I va a ser de 4.310 centímetros cúbicos. Por otro lado, si yo calculo el módulo de sección elástico para la sección rectangular, que recuerden tiene la misma cantidad de área, el mismo volumen y por ende el mismo peso y costo, si son del mismo material, vemos que el módulo de sección ahora será la relación entre la inercia, que es 38.880, entre 36 sobre 2. De ahí que el módulo de sección elástico para la sección transversal rectangular va a ser de 2.160 centímetros al cubo. Si nosotros calculamos la relación que existe entre el módulo de sección del perfil en I versus la sección rectangular, lo que vemos es que aproximadamente existe una relación de 2 entre los módulos de sección elásticos de estas secciones. Esto es muy importante que se entienda y se reflexione, porque aquí justamente está la razón por la cual es que ustedes observan tanto, por ejemplo, cuando se diseñan estructuras de acero, ustedes pueden observar con mucha frecuencia en los edificios de acero que las vigas de esos edificios normalmente están planteadas con secciones tipo I, como la que tienen acá. Si se dan cuenta, existe una eficiencia importante con el mismo peso y la misma área. Existe una eficiencia mayúscula de la sección en I versus una sección rectangular, por ejemplo. Y lo mismo ocurriría si ustedes comparan la sección I con una sección circular o con una sección en T o con otro tipo de sección. Las vigas o las secciones transversales en I son muy eficientes o altamente eficientes ante los efectos de flexión. Y el efecto de flexión para el diseño de vigas es uno de los efectos que gobierna la selección de los perfiles. Por lo tanto, esto explica por qué es tan común que ustedes vean en estructuras de acero, por ejemplo, secciones en I para la configuración de las vigas en la estructura. Este tema es muy importante y aquí tienen el origen, dado que la relación entre el esfuerzo y el momento flexionante pasa por las propiedades geométricas. La forma de la sección transversal, por supuesto que importa. Ambas secciones tienen el mismo peso y el mismo costo si son del mismo material, pero no responden igual. Por el contrario, la eficiencia de la sección en I es 2 veces la de la sección rectangular para los efectos de flexión con estas variables en particular. De ahí que sea importante la forma de la sección que nosotros damos cuando tomamos decisiones respecto al diseño ante flexión. Muy bien, espero que haya sido de su interés este video y que los lleve a reflexionar sobre estos temas tan importantes cuando se encuentren estudiando la mecánica de materiales o esa famosa unidad de flexión. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto con la siguiente entrega. Síganse cuidando muchísimo en esta pandemia, no bajen la guardia, por supuesto, y déjenme por acá sus comentarios acerca de si reflexionaron esto en sus materias de mecánica de materiales, si ya lo habían reflexionado antes cuando ustedes ven estructuras de acero, por ejemplo, se habían hecho estas preguntas: ¿por qué siempre vemos vigas I? O en su mayoría vemos vigas I en las estructuras de acero en las vigas. Coméntenme por acá, que es muy importante leerles y por supuesto tener la interacción con todas y todos ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en la próxima entrega. Hasta luego.